Bueno, el Museo Minero ha presentado alegaciones a la variante de las carreras y al mismo tiempo también ha pedido que se proteja el paisaje de la batalla de Somorrostro. Bueno, pues esa es nuestra labor. La labor del Museo Minero es investigar, proteger y difundir todo aquello que tiene relación con la cultura minera. Y esto que estamos ahora, en lo que estamos ahora inmersos, que es la batalla de Somorrostro, tiene mucho que ver con nuestra cultura minera. Entonces es nuestra obligación proteger esos paisajes que fueron el escenario de una guerra que marca un antes y un después en la historia del País Vasco. Es importante que sepamos que el final de esa batalla de Somorrostro que pierden los carlistas es la que hace que la victoria de los liberales haga promover legislación nueva que va a facilitar la explotación minera, la exportación de mineral y por lo tanto un cambio en el modelo de vida de los que vivíamos, los que vivían en Abanto y Ciérvana, y yo diría que en todas las encortaciones y toda la margen izquierda de la ría, ¿no? Porque es el comienzo de la explotación minera a gran escala, de la exportación de mineral a gran escala, es la época de la gran inmigración, donde nos viene gente de todo el Estado español, prácticamente de todo el Estado español, en mucha cantidad, estamos hablando de miles de personas, y eso parte de ahí. ¿Pasa de una población, por ejemplo? Pues de tener 200 y pico a tener 10.000. ¿En cuántos años? Pues, yo creo que en una década, porque vienen muchísimos, vienen muchísimos. No hay casas tampoco para alojarlos, por eso hablamos de los barracones cuando hablamos de, porque no hay casas. Aquí había 4 caseríos y no hay casas para alojar. Y todo eso tiene que ver con esa batalla de Somorrostro, con esa batalla que tiene lugar en 1873, en marzo, que es cuando las fuerzas liberales y las fuerzas carlistas se enfrentan en una batalla muy sangrienta, de la que hay muchos recuerdos todavía en la población, porque no hace tanto. Es decir, abuelos y bisabuelos nuestros han tomado parte en esa batalla, y por lo tanto, aún en las casas se recuerdan historias de esa batalla, ¿no? Historias que yo le he oído a mi abuela toda la vida contar de su padre, de mi bisabuelo, que fue combatiente en el bando carlista, ¿no? Y he oído contar a mi abuela todas esas historias de cómo prepararon las trincheras, de cómo se defendían, de cómo cuando atacan los liberales y suben por esa cuesta que es ahora ese escenario de la batalla que quieren ocupar con una carretera de hormigón, cómo se defendían incluso a pedradas. Mi abuela decía, el abuelo decía que tiraron hasta las ruedas de los carros para aplastar al enemigo, ¿no? Y se recuerdan cosas terribles, se habla de muertos por miles en esa batalla. En muchos casos chicos muy jóvenes, ¿verdad? Casi niños. A ver, pues mira, hace muy poco se destapó una fosa en Pucheta, ¿no? Una fosa que contenía 10 soldados liberales. Es verdad que la entrada de los liberales por Pucheta debió de ser una batalla súper cruenta, donde lucharon cuerpo a cuerpo, a bayoneta, y eso, se descubrió esa fosa donde había 10 esqueletos de 10 soldados que Paco Echevarría, cuando los vio, nos dijo, pues estos tendrían 20 años. 20 años. Sí. 20 años. A saber quiénes eran, probablemente no sabremos nunca quiénes eran, pero sí fueron una gente que hizo historia, ¿no? Y fue muy emocionante ver esa fosa también, ¿no? Con esos esqueletos allí, con todos los botones de los uniformes, porque la tela ha desaparecido, pero los botones quedaban todos en su sitio, bien ordenaditos, ¿no? Amelie, ¿y eso podría haber quizá en la zona por la que va a pasar la variante, esos restos, yo qué sé, balas, restos de uniformes, cadáveres, huesos, ¿podría todavía seguir en esa zona? A ver, esta fosa en Pucheta nadie la conocía, no teníamos ni la más ligera idea, nunca se habían hecho prospecciones porque ni se imaginaba, y fue el propietario de la casa que, removiendo la tierra para su huerta, encontró un dedo, no sé qué encontró un hueso y le pareció que era humano y avisó, y se destapó y salió la fosa. ¿Quién te dice que eso no va a pasar en todo ese campo que sabemos que fue el campo de la batalla, ¿no? Y es verdad que no disponemos de recursos quizá para muchas prospecciones arqueológicas, pero sí podemos proteger el paisaje, ¿no? Sí podemos proteger el paisaje como tal paisaje, como paisaje histórico, ¿no?
No somos los únicos que tenemos paisajes históricos a proteger, y algunos ya están protegidos. Muchos paisajes de la Guerra de la Independencia en el Estado español están protegidos, de la guerra contra los franceses, pues porque fue importante, y nosotros también tenemos esa obligación, la obligación de proteger. Y yo suelo decir, nosotros protegemos, desde el museo protegemos mucho, con la lengua, porque estamos haciendo divulgación continuamente y extendiendo historia, con las manos, porque nos dedicamos a la protección de cualquier piecita minera que encontramos, por cualquier sitio, restauramos, hacemos, ¿no? Pero es que hay otros medios de protección. Están los medios de protección oficiales, que son los de proteger con figuras como, yo qué sé, paisajes culturales o paisaje histórico de importancia relevante para la historia, y que no sé exactamente cómo tiene el nombre. Exactamente cómo es la protección que se pide. Nosotros solicitamos que sea declarado bien de interés cultural, y dentro de los bienes de interés culturales la categoría de paisaje cultural, porque no es un paisaje en sí solo por un valor paisajístico, ¿no?, aunque sea redundante, sino que también tiene un valor social, un valor cultural. En ese paisaje que hoy en día pues es tal, formado de tales especies o que sea encinas, aparte de eso ahí se dio una batalla, y es que esa batalla tiene un interés cultural y social también. Entonces yo creo que la figura de paisaje cultural sí que encaja perfectamente, o sea, que creemos que esa campa y esas zonas de la batalla de Somorrostro podían declararse, bueno, motivado perfectamente por lo que sucedió allí. Y luego la importancia política que tuvo, que es que a partir de ahí luego desaparecen los fueros, o sea, es que luego históricamente también, incluso superando el tema de la batalla, de las guerras y tal, es que luego también ha tenido unas consecuencias, pues bueno, muy importantes a nivel político histórico para todo Euskal Herria y para el Estado español también. Al final se configura también el Estado tal y como lo conocemos hoy en día. Y tiene trascendencia cultural. Hoy hay iniciativas de la población para revivir y representar esa batalla. Lo habéis recogido en los medios de comunicación. Hace muy poquito, sí. Claro, la asociación Trueba y la colaboración del museo y otras entidades han hecho unas representaciones en vivo de esa batalla, pues porque aún queda ese pozo histórico entre nosotros. No es algo que esté tan alejado, son 3 o 4 generaciones, pero de eso se habla en las familias. Precisamente conservar el paisaje serviría para que no se pierda en futuras generaciones toda esta historia. Efectivamente, o sea, lo que queremos es que los nietos y los bisnietos que vayan a venir sigan viendo ese paisaje y sigan teniendo noticias de esa batalla que cambió el curso de la historia del País Vasco. Y a mí eso me parece muy importante y hay que subrayarlo muchas veces. Esa batalla cambió el curso de la historia del País Vasco. Y hay que proteger, porque gran parte de este paisaje donde tuvo lugar la batalla ya se ha perdido. Las faldas del Montaño que dan hacia Petronor ya están ocupadas por Petronor. Las faldas que dan más al norte están ocupadas por el polígono tecnológico. Pero todavía queda algo para proteger. No lo destruyamos, vamos a protegerlo. Hay que pedir a las instituciones que protejan, que cuiden ese bien patrimonial. Que tenemos patrimonio por muchos sitios que se pierde. Ya sabemos, no podemos llegar a todo. Es verdad, económicamente supone esfuerzos también, pero atended al patrimonio, vamos a guardarlo que es el futuro de las generaciones que vienen. No se puede vivir y trazar un futuro si no se conoce sobre qué pasado se está construyendo. Encima ahora hay una amenaza real, que es la variante de la carretera. Entonces no solamente que el paisaje esté ahí y lo queramos conservar, sino que es que encima hay una amenaza de destruirlo. Con lo cual yo creo que ahora que somos conscientes y que estamos a tiempo, tenemos que hacer todas las fuerzas que podamos, y por eso solicitamos apoyo a cualquier entidad que nos pueda apoyar para solicitar la protección, porque si no el día de mañana, pues los niños, los chavales, los críos que haya, bueno, todo el futuro van a ver una carretera en vez de lo que fue el escenario de una batalla muy importante. Hablas de la importancia desde el punto de vista histórico y político, el tema de que al ganar los liberales, perder los carlistas, los vizcaínos perdemos el fuero. Esto hace pues que ya los montes se liberalicen, por así decirlo, ya no son solo para la explotación, digamos, a menor escala por parte de los caseríos de la zona o por los vecinos, por los encartados, que se decía, ya pueden entrar incluso las empresas extranjeras de minería, es cuando desembarcan aquí en toda la zona minera.
Pero también habláis de la importancia ambiental, ¿no? Dentro de vuestras alegaciones hay alegaciones históricas, paisajísticas, como hemos comentado, y ambientales. ¿Por qué ambientales también? A ver, nosotros somos conscientes de que la explotación minera ha supuesto una gran transformación del paisaje en nuestra zona. Nada es igual que lo que fue en el siglo XIX y eso se ha sufrido. Pero la naturaleza tiene recursos para reinventarse a sí misma. No le dejamos, es que no le dejamos. En nuestro municipio no se le deja. Si tú miras alrededor del Museo Minero, donde estamos ahora, son todo pabellones. Es decir, no le hemos dejado a la naturaleza que recobre ese espacio que le habíamos arrebatado. Ahí, justamente ahí, en los alrededores de la ermita de San Pedro, hay un paisaje que se conserva. No es un paisaje que tenga una antigüedad, porque ese es el paisaje de la antigüedad de la batalla. Son 150 años. Pero es un paisaje recuperado, es un paisaje que los habitantes podemos disfrutar, por el que podemos pasear, donde se nos relaja la vista, porque... Es un encinar, ¿no? Eso, es un encinar importante, porque tampoco hay tanto encinar en el Cantábrico, pero este es un encinar importante. Vas allí a relajarte, es que nosotros, la población también tiene ese derecho a disfrutar del paisaje, ¿no? Y es que lo estamos llenando todo de hormigón, y tampoco es eso, es decir, desde el punto de vista medioambiental, claro que tiene mucha importancia. Es precioso, ese entorno de la iglesia de San Pedro, con su encinar y toda la ladera que baja hacia el campo del Mortuero, que es el actual campo de fútbol de las Carreras, que también lleva ese nombre, pensamos todos que porque de Mortuero viene de muerte, ¿no? Es decir, de todo lo que hay enterrado ahí, ¿no? Y es una zona que es súper bonita, que tiene caminos donde todavía paseamos. Bueno, pues eso va a acabar con nuestros paseos también. Es decir, que desde el punto de vista medioambiental tenemos algo también que reclamar ahí, ¿no? ¿Qué le pedís a Diputación? ¿Que cambie el trazado de la variante, que lo pase por otro sitio? Que ofrezca otras alternativas que no supongan la degradación del paisaje que fue el lugar donde aconteció la batalla de Somorrostro, que eso lo proteja y que ofrezca otras alternativas que hasta ahora no ha ofrecido. Hasta ahora no ha ofrecido, porque lo que ofrece es pasar por ahí y ya está, mucho hormigón, mucho cemento y poco respeto por la historia. Entonces, que ofrezcan otras posibilidades, que nos pregunten también a la gente a ver por dónde podemos ver soluciones, ¿no? A ver, en Lejona están ahora hablando de soterrar, ¿no?, toda la avanzada. Pues aquí también podríamos soterrar, ¿o no? Podemos soterrar, ¿no? Si el problema es el gran tráfico que tiene la 634, bueno, si el problema es ese, que yo creo que también tendría otras soluciones, como pueden ser soluciones educativas. Hay que convencer a la población de que no pase por el centro de los pueblos, que tiene alternativas. La población que viajamos en coche tenemos alternativas, tenemos la autopista, podemos entrar por la autopista y salir a 2 kilómetros del pueblo. Y es un problema de educación, Vamos a intentar también por ahí, ¿no? No todo tiene que ser, vamos a construir. Estamos de construcciones, es que aquí se construye por todos los lados. Yo creo que ya es hora de buscar otras alternativas, y yo creo que en Diputación hay gente inteligente y con sabiduría bastante como para buscar soluciones que no vayan a pisotear lo que fue el escenario de una gran batalla, y un espacio en estos momentos verde para el municipio que es importante conservar.